Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar sobre la actividad integradora número 4, Asia, África y América Latina en el siglo XX. Pues sean ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio con el desarrollo de esta actividad. ¿verdad? Mi nombre es Maribel García Mariscal, seré su asesora en este módulo 10 y cualquier duda que tengan, pues mándenme mensajito, ya saben, a través de plataforma oficial Prepa en línea CEP y con gusto los puedo apoyar o atender. Bien, la actividad número 4. Ya habíamos dicho que está titulada Asia, África y América Latina en el siglo XX. Bueno, primero lo que vamos a hacer es revisar estos documentos, descolonización en Asia y África, las dictaduras en América Latina y tercer mundo. Revisa cómo la polarización del mundo trajo nuevas ideas e hizo que las naciones replantearan su organización. En esta actividad integradora analizarás el proceso de descolonización de Asia y África, y además vamos a revisar también las dictaduras y luchas revolucionarias que se dieron en América Latina. Bueno, pues entonces sin más ni más nos vamos a nuestra página oficial de Prepa en línea CEP para poder visualizar las instrucciones. Ya tenemos aquí marcado el nombre de la actividad número 4 de la semana 2. Ya habíamos dicho cuál es el objetivo. Bueno, es analizar las características que se dieron para el proceso de la descolonización de Asia y África. Y bueno, acá en América Latina, aunque se toman esas ideas, lo tenemos que tener como antecedente, lo queremos aplicar en América Latina, pero no funcionó de esa forma. Más adelante vamos a darnos cuenta que pues nos vamos a encontrar con otro tipo de sistema de control, o sea, aplicado por el gobierno, que se da aquí en América Latina. El propósito, pues reconocer los procesos de la descolonización, ¿okay?, de Asia y África, sus características y las dictaduras militares en América Latina. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar primero tomar apuntes, hacer nuestras notas de los documentos que vayamos revisando y que vamos a encontrar en nuestra área de recursos. ¿Qué voy a entregar? Punto número 1. Voy a entregar un documento en procesador de texto, ¿sí? Ok, entonces, para poder trabajar ya directamente en el desarrollo de esta actividad, yo tendría que crear un documento en blanco. Dice procesador de texto. Entonces, tengo que abrir mi documento en Word, si es una página en blanco, pero quiero saber qué es un procesador de texto para poder entenderlo de esa forma. Entonces vamos a comentar que el procesador de texto es un archivo en el que se guardan caracteres en cierto formato. ¿Ok? Y puede ser plano y puede ser un texto enriquecido. Ahorita lo que ustedes están viendo es un documento de texto plano, porque nada más tiene pura información, tiene puras letras, palabras. ¿Ok? Pero nosotros vamos a hacer un documento de texto en su categoría o en su tipo enriquecido. ¿Por qué enriquecido? Porque le vamos a agregar imágenes, le vamos a agregar colores a las letras, diferentes tamaños de letras. Entonces ya lo vamos a enriquecer, le vamos a dar otra forma, ¿no? Pero no deja de ser un documento de texto. Ok, yo ya tengo mi documento de texto, ya lo tengo aquí, es mi hoja en blanco. Yo voy a archivo, nuevo, pongo nuevo, le pongo documento en blanco y ya tengo mi documento listo para empezar a trabajar mi actividad número 4. Punto 1, es importante en cualquier actividad crear una hoja de portada. La hoja de portada o la hoja de presentación
A nosotros, como los facilitadores o asesores virtuales, nos facilita mucho el poder ubicar de inmediato de qué grupo eres, cuál es tu nombre, referente a qué actividad estamos trabajando. Y bueno, pues siempre una portada bonita. Si quieres agregarle una imagen, pues nada más vamos a cuidar que la imagen vaya de acuerdo con el tema que estamos mirando. Ok, yo ya tengo aquí mi hoja de portada en mi procesador de texto, ¿sí? Le puse aquí algo alusivo al tema, el módulo 10, transformaciones, eso lo tenemos aquí. Y en automático, cuando ustedes lo ponen en esta área, en el encabezado o en el pie de página, se reproducen todas las demás hojas. Bien, les voy a dejar esta plantilla que vamos a elaborar, pero como su nombre lo dice, es un ejemplo. No es que lo tengan que hacer igual o exactamente o porque así lo dice la asesora. No, es una propuesta. Sí, es una propuesta. Tú puedes tomarla en cuenta o puedes agregarle, quitarle, modificarle, ya sea a tu creatividad, ingenio, como quieras poner la información. Pero esta sería una portada de presentación de tu trabajo, de tu actividad 4, en el cual pondríamos una imagen que va relacionada con el tema, el nombre, la unidad en la que estamos trabajando, el nombre de la unidad, la actividad 4, su nombre desde luego. Módulo 10, hay que agregar la generación y el grupo, nombre del facilitador, desde luego hay que agregar el nombre del alumno aquí, alumno alumna, y la fecha y lugar de elaboración. Hasta aquí ya está la primera parte de mi actividad para empezar a trabajar. Bien, entonces ya el procesador de texto ya lo tengo con mi hoja de portada. Ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué más instrucciones me está dando mi actividad para desarrollar? Bueno, me está indicando en el punto número 1 que describa en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. Coloco, también debo de colocar los países que fueron involucrados, cómo se da todo este proceso, la ideología, los antecedentes que de alguna forma origina la descolonización de estos dos de estos dos continentes, el asiático y el africano, y las consecuencias, ¿a qué consecuencias nos llevan? ¿Sí? Entonces, punto número 1, vamos a desarrollarlo, vamos a ir desarrollando punto por punto para no perdernos con tanta información y luego no saber dónde colocarla. Entonces, vamos, primero, punto número 1, ¿qué documento me va a servir para poder desarrollar mi punto número 1? Ok, entonces en el área de recursos vamos a tener que descargar el documento Descolonización Asia, África y Asia. Aquí lo tenemos, es un documento en PDF, ustedes lo tienen ya en su área de recursos. Lo vamos a abrir y lo vamos a revisar muy ligeramente. Desde luego ustedes tienen todo el tiempo para poder ir haciendo sus notas y poder revisar una y otra vez el documento que ya lo tenemos aquí abierto. Dice descolonización de África y Asia. Recordemos, ¿qué nos pide? Los países, los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de cómo será esta descolonización, esta separación, ¿sí? Es salirnos de ese bloque. Bueno, dice la colonización de África, pues en el siglo XVIII hasta fines del siglo XIX los europeos explotaron África por dos motivos. Uno, ubicar la riqueza minerales, y dos, pues encontrar nuevas rutas marítimas que pues a ellos les facilitara el comercio. Bueno, entonces aquí vamos a tener como un antecedente ya cuándo inicia y cuáles fueron los motivos, ¿no?, que originan
el descontento de esta descolonización y poder separarse. Ok, continuamos. Dice, en las exploraciones, las potencias se encontraron que en el territorio africano había disputas internas, las causas por las luchas de territorios, y bueno, ellos empezaron a establecer una serie de acuerdos en una conferencia en Berlín que no invitaron a ninguno de los representantes africanos, y ellos tomaron sus decisiones, desde luego, pero sin tomar en cuenta las necesidades, características, lo que requería, o por lo menos escuchar a los representantes de África. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, pues la conferencia se da en Berlín en 1885 y los países que intervinieron fueron 14 y pues aquí tenemos algunos. Ok, seguimos con la revisión del documento. Durante la colonización, los africanos se resistieron al dominio europeo, entre ellos Etiopía, Senegal, Ghana, Togo, Mali. Sí, ellos pues sí se resistieron, Benin, región natal, obviamente con sus representantes, porque pues sentían violados sus derechos, su territorio. De por sí ya entre ellos había una disputa por el territorio. Imagínense que lleguen otros países a intervenir, a querer gobernar o a querer dirigir las políticas económicas y demás. Bueno, pues ellos se resistieron y finalmente logran la descolonización. Se dieron factores tanto internos como externos para que esta separación se diera. Entre ellos, factores internos, por así mencionarlos, clases sociales altas, partidos políticos, sindicatos y todos los demás que vamos a encontrar aquí. Otros factores externos que también ayudaron, abonaron para que se diera la descolonización de África, pues fueron las conferencias de Accra, Grupo de Casablanca, conferencias de Bandung y otro tipo de acontecimientos, entre ellos la Primera y Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, continuamos, hacemos aquí una línea de tiempo. Una vez que se da la descolonización, estos factores de alguna forma contribuyeron a una ideología antiimperialista y también dieron lugar a que se crearan o se reconocieran nuevos estados modernos en el continente africano, por decir Marruecos, Túnez, Ghana, Guinea, Togo, Benín, Nigeria, Madagascar, Senegal. Estos son estados modernos que obtienen ya su soberanía. Esto es lo que pasa con el proceso de la descolonización de África. Ahora vamos a seguir revisando el documento, en donde ya tenemos información sobre Asia. Dice que los portugueses exploraron Asia desde el siglo XVI. ¿Okay? El interés por ocupar el territorio asiático ocasionó un enfrentamiento entre países europeos, por ejemplo, la contienda entre ingleses y franceses en 1674 y en 1686. Ese podríamos tomarlo nosotros como un antecedente del por qué se da esta descolonización. Continuamos con el documento analizándolo, desde luego vamos tomando notas, ¿ok? Vamos ubicando la información, qué es lo que podemos poner en el área de desarrollo, en el área de países que intervinieron, los antecedentes y cuáles fueron las consecuencias. Vamos a ir identificando. La rebelión de los picayos en India, bueno, pues estos picayos eran soldados nativos de la India insertados en el ejército británico, y otros puntos más que se dan durante 2 años. También existe una guerra de los Boxer en China en 1900 que pues de alguna forma contribuye a todo lo que es una descolonización de Asia. Y posteriormente la descolonización que nos deja como consecuencia, logró guerras de independencia
basadas en las ideas populistas y nacionalistas que se mencionan enseguida. Y tenemos aquí una relación de el tipo de guerras, el año y la descripción de cada una de ellas. Okay. Y de alguna forma, pues así de manera muy general, muy rapidita, ya tenemos información sobre cómo se da el proceso de la descolonización de África y Asia. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos está indicando. Hacer una cuartilla en el proceso, ¿verdad? Esta cuartilla, vamos a copiar estas características o estas indicaciones, instrucciones, las vamos a copiar a nuestro procesador de texto para tener en cuenta muy claro o muy presente qué es lo que vamos a tener que plasmar o poner de información. Ya tengo acá mi procesador de texto con mi hoja de presentación. En esta cuartilla lo que tengo que poner es mi información, que la voy a dividir en 4 puntos. Primero, indispensable es un título, ¿sí? Un título que le da el nombre a mi información. Cuando yo empiezo a leer este documento, pues tengo el simple título me va a dar una idea de lo que voy a encontrar en información. Después de que le voy a poner el título, por ejemplo, yo podría ponerle el proceso de descolonización de Asia y África. Ese sería mi ejemplo, ¿sí? Luego, me está pidiendo los antecedentes y las consecuencias de este proceso. Bueno, para darle un toque de organización, en este documento voy a poner título, antecedentes, o sea, qué es lo que origina el proceso de descolonización, que eso va a ser el desarrollo, y en consecuencias lo voy a tener así como la conclusión de todo esto nos da como consecuencia, y ya ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, antecedentes. Los antecedentes, ya decíamos, pueden referirse a una acción que ocasiona algo, un hecho que origina otra cosa, de dónde parte, de dónde surge, los hechos que posteriormente queremos conocer. Y pues aquí la idea es que en el apartado de antecedentes pongamos tanto los antecedentes de África como los antecedentes de Asia, y utilizar unas conjunciones, ¿sí? Son palabras que podremos aplicar para hablar primero de un país y posteriormente del otro país, pero en el mismo apartado, en la misma fracción de antecedentes. Es decir, por ejemplo, yo voy a poner el antecedente de África, ¿sí? En el siglo XVIII hasta el siglo XIX los europeos exploran África, y ya pongo los dos motivos y las exploraciones, las potencias encontraron que en el territorio africano había disputas, y ya, ok, se hace la conferencia en Berlín, que no hay representantes de África, y hasta ahí puedo dejar mis antecedentes de África. ¿Qué es una conjunción? Una conjunción es un punto y aparte y agregar unas palabras para poder referirnos a Asia, pero en la misma etapa de antecedentes. Por ejemplo, mientras tanto, Asia, ¿sí? Mientras tanto en Asia, o por lo tanto en Asia, o al mismo tiempo que se daba estos eventos en África, al mismo tiempo se daban en Asia. Entonces podría poner como ejemplo, mientras tanto en Asia. Esta es una conjunción, ¿sí? Es una conjunción que me indica que aunque estoy hablando de dos países diferentes, de los dos países estoy refiriéndome a sus antecedentes. Los portugueses exploraron Asia en el siglo XVI. El interés por ocupar el territorio asiático ocasionó, y bueno, ya. Al momento de decir ocasionó y demás, es porque ya estoy pasando la etapa de el desarrollo. ¿Qué ocasionó? Pues una serie de conflictos, de guerras, y se da el proceso de descolonización,
Y entonces voy a hablar mi otra parte del desarrollo. El desarrollo ahora sí es lo que me va a abarcar el 60-70% de mi hoja. Antecedentes podríamos ponerlo con un 20-30%, el desarrollo con un 60-70% aprox, y una conclusión al igual con un 20-30%. ¿Sí? Entonces, en esas dimensiones, pues en porcentajes, vamos a trabajar nuestra primera cuartilla, o nuestra cuartilla que nos está solicitando el primer punto de la actividad 4. Aquí es donde vamos a poner también los países que fueron involucrados, la ideología que tenían, cómo se da todo ese proceso. Y recordemos poner una palabra de confusión para poder hablar también de los dos continentes en la misma etapa, o sea, en la etapa del desarrollo de la descolonización. Y por ejemplo, yo podría poner aquí, ya recordábamos que hubo conferencia por la parte de África, hubo conferencia por otros países, o sea, 14 países que intervinieron y no asistió ningún representante africano. Ok, ¿eso qué ocasiona? Pues que se dé una serie de resistencias de que quieran tomar el poder de África y algunos países se resistan y demás. ¿Sí? Mientras tanto, o sea, por otro lado, en el continente asiático, aquí me estoy refiriendo a la misma etapa de desarrollo, pero pongo mi confusión y ya estoy hablando de un continente diferente, o sea, de Asia. Lo pongo aquí como en color azul, para que lo puedan visualizar. En 1939 la corona británica declaró la guerra a China y se derrotó en la primera guerra del opio en 1839 a 1842. Por lo tanto, obligan a los países y bueno, surge también una serie de inconvenientes que se dan ahí, una serie de guerras para que se dé el proceso. Ahora, ya puse los países que intervinieron, ya puse información adicional. Estos 3 puntos, apreciables estudiantes, estos 3 puntos, les digo, es un ejemplo. Ustedes tienen que buscar exactamente la información para ponerla en el desarrollo. Es como continuarle con la información para que complete la idea. Recordemos que debe de llevar ideas principales e ideas secundarias, y que debe de llevar semántica. La semántica, pues que debe de tener un orden en las ideas y una secuencia, ¿sí? Para que al momento de leer el texto se pueda comprender qué es lo que nos quieres decir tú, autor de esta tarea, a nosotros, lector, que vamos a analizarla. Continuando con la conclusión, en la conclusión vamos a poner las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos dejó todo esto? Vamos a poner de todo este proceso, ¿a dónde nos llevó? ¿Sí? ¿En qué acabó todo este intento de la descolonización? ¿Se logró o no se logró? Y si se logró, ¿qué fue lo que se logró? ¿En qué términos? ¿En qué ámbitos? ¿Sí? Entonces vamos a poner finalmente pues aquí un guión pequeñito. Es una idea, chicos, es una idea de cómo pueden realizarlo. Finalmente, esta palabra, el finalmente, son palabras que me indican la parte de conclusión, que ya mi documento está por terminar. Finalmente, África obtuvo su descolonización, permitiendo la independencia política y la creación de los estados modernos. Y ya se ponen algunos estados. Asimismo, también logró su descolonización Asia, con la que consiguió, y bueno, hay que seguirle con la información. ¿Qué fue lo que consiguió? ¿Sale? Entonces, hasta aquí nuestro primer punto ya quedaría. Estas son algunas instrucciones o recomendaciones que se dan, pero en realidad, si yo quito todo esto, mi documento, pues como que ya va teniendo forma, lo pongo al centro. Si es un título, me permito ponerlo en negritas, tal vez subrayado,
posiblemente en otro tamaño, o le puedo poner otro tipo de letra. Ya depende ustedes cómo lo quieran presentar. No es necesario ponerle introducción, la palabra introducción, porque pues no es necesario. Si ustedes quieren ponerlo como para esta es mi introducción, este es mi desarrollo, esta es mi conclusión, pueden hacerlo, pero no se los recomiendo. Entonces pueden hacer las separaciones, por ejemplo, con un espacio, con un interlineado. Puedo quitar esta parte que son las recomendaciones. Entonces cuando voy leyendo ya me doy cuenta que esta es mi parte de antecedentes, punto y aparte. En las conferencias, ok, voy a quitar esta parte también y ya le voy dando forma a mi documento, ¿sí? La de conclusiones, pues no es necesario ponerle conclusiones. Con la palabra finalmente me estás dando a entender, yo lector, que ya es mi parte final, está concluyendo mi cuartilla, ¿sale? Y entonces quedaría, pues ya nuestra primera parte ya quedó. Aquí quedó. Si ustedes quieren ponerle otro colorcito a las instrucciones, así como nada más para irla separando. Primera parte, título, antecedentes cómo se da la descolonización, el proceso, desarrollo, quiénes intervienen y en qué quedó, en cuáles fueron las consecuencias, ¿verdad? Cuáles fueron las conclusiones de todo este proceso que se da. Y así quedaría nuestra primera parte. Ahora, regresamos. Tenemos que regresar porque tenemos otro punto. El otro punto es: elabora un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Debes considerar los siguientes elementos. Bien, vamos a copiar estas recomendaciones y las paso ya a mi documento que ya tengo acá, previo obviamente, para que pues la presentación sea un poco rápida, práctica. Ya la tengo aquí. Entonces la recomendación que te hago en esta plantilla es que te apoyes en el documento PDF de dictaduras en América Latina. Ese lo vamos a encontrar aquí en nuestra área de recursos. Es un documento en PDF, hay que descargarlo, se descarga súper rapidísimo y ya lo tenemos aquí. De aquí vamos a tomar notas. Ok, vamos a ir haciendo nuestras notas. Ustedes pueden irlas haciendo en libreta o directamente en su documento, en un documento de texto, ir haciendo sus notas para ya luego nada más darle forma con base a lo que nos están solicitando. ¿Y qué nos están solicitando? Bueno, nos están solicitando un cuadro comparativo. Bien, para el cuadro comparativo es práctico. Yo le pongo en el área de insertar, le voy a poner una tabla. Y si requiero solamente 2 o 3 espacios, es 1, 2, 3, 4, 5 espacios, entonces es 1, 2, 3, 4, 5 espacios, y el de título o el que da las indicaciones pues sería número 6. Bien, si no lo quiero así tan simple porque le quiero poner color, lo quiero tener un poco más atractivo visualmente, pues busco aquí la forma de darle una mejor presentación. Ya es a criterio de ustedes, ya es como ustedes lo quieran poner. Lo pueden poner, pues, no sé, hay diferentes formas, ¿sale? Lo tenemos aquí con puros contornos, pero igual si lo quieren ustedes complementar o llenar de color, pues también lo pueden poner con otros colorcitos, ¿sale? Entonces ya tengo aquí mi tabla en la cual pues voy a tener que ubicar las 2 dictaduras, porque en Latinoamérica se dan dictaduras en diferentes países.
pero yo solamente me están requiriendo dos para hacer esa comparativa, ¿no? Dice país, dictador o jefe revolucionario, periodo que abarcó, y todo esto lo tengo que pasar aquí a mi primera, perdón, a mi primera columna. Esta sería mi primera dictadura, pero me hace falta otra columna. Clic derecho, vamos a insertar columna y columna del lado derecho. Entonces aquí ya tengo para poner el país, el dictador, consecuencias, antecedentes, y aquí el primer país que vamos a poner y el segundo. De aquí, ok, yo ya hice mi tabla, ya la tengo aquí. Nada más quería pues, que vieran cómo la podemos insertar. Estos datos ya los puse en mi primera columna, ya las tengo aquí, entonces por lo tanto ya puedo borrar. Ya estamos borrando. Le pusimos algo de color a los contornos y vamos a analizar el documento que ya descargamos y se llama Dictaduras en América Latina. Bueno, antecedentes. Sabemos que en la primera mitad del siglo XX los países en América Latina adoptaron el modelo económico de sustitución de importación como respuesta a la crisis económica que se estaba viviendo en el mundo, en la cual tenía un origen de conflictos económicos y políticos. Bueno, el caso es que hay grupos de países en los cuales están México, Brasil y Argentina, pues cada uno de ellos tiene sus características. Estos principalmente crecieron en la industria química, petroquímica, metalúrgica y de maquinaria. Y luego este grupo de países tienen otras características y ellos crecen en la industria textil y en otras áreas. Asimismo, vamos a ver a los del centro y las Antillas, que también tienen sus propias formas de crecer en el área económica. Pero ¿qué creen? ¿Qué pasa? Resulta que después de la guerra, Estados Unidos inicia su recuperación económica. Entonces empieza a retomar su estructura económica, a levantarse de manera económica, y eso hace que los demás países que dependían de él pues empiecen a tener crisis económicas y luego políticas y luego sociales, y bueno, se viene una serie de eventos que se desencadena una serie de eventos. Continuando con el análisis de la lectura, podremos decir que pues el financiamiento externo permitió que las industrias latinoamericanas continuaran creciendo de manera estable, pero bueno, pues no fue por mucho ni fue suficiente. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es un régimen político en el que el poder se encuentra en una sola persona o un grupo de personas. Sí, puede ser en un partido. Los puestos gubernamentales no los ganan por elección, o sea, son impuestos por los mismos partidos. Y sus características de las dictaduras en las cuales estos países que ya mencionamos o que ya señalamos, estos países pues tienen características muy similares porque todas se dan en un ámbito de dictadura en diferentes épocas, pero todas caen en el poder en una sola persona. La mayoría de ellos pues se dio entre 1960 y 1970, algunos duran un poco más, pero el promedio es que la mayoría dura en estos 10 años, entre los 60 y 70. Luego viene aquí una infografía, un mapa o un gráfico, ¿verdad? Un gráfico con las características, y aquí podríamos ya ir tomando nota, ¿sale? De qué es una dictadura. Posteriormente continuamos y luego viene el desarrollo, que viene a partir de la Revolución Cubana, 1959, los motivos de izquierda en Latinoamérica pues aumentan
y eso genera pues el incremento de huelgas, manifestaciones y bueno, los grupos de izquierda utilizaron como base la ideología el marxismo, la economía. Mientras tanto, en los países latinoamericanos pues suceden otro tipo de movimientos, también el proceso conocido como la Guerra Fría pues afecta, ¿verdad? Afecta mucho la legitimación de las dictaduras. Un segundo. Continuamos. Gracias. De las dictaduras, bueno, contó con el apoyo de un importante número de civiles que pertenecían a dos grupos. Y bueno, el primero eran por personas acomodadas que tenían miedo a perder su estatus económico de riqueza. Y el otro grupo se integraba de personas del sector popular que preferían tomar distancia a la violencia que pues producir una guerrilla. Aquí están algunas características de cómo es que se da las dictaduras. ¿Qué consecuencias traen las dictaduras? Bueno, pues censura, exilio, detención, torturas, asesinatos, desaparición de personas y entre ellas, pues si se fijan, Argentina es el que tiene el mayor número de personas desaparecidas. Continuamos, entonces aquí tenemos un país, un dictador, una duración, una característica. Bien, si nuestra tabla nos está solicitando, a ver, voy a tener que poner aquí en pantalla las dos. Si nuestra tabla nos está solicitando un país, déjenme, si nuestra tabla nos está solicitando un país, pues yo puedo poner de aquí, de esta tabla que nos están mostrando, que nos están ofreciendo en el documento, pues yo puedo seleccionar el que más me guste, me agrade, el que me interese conocer un poco más. Entonces tenemos para poder seleccionar sin problema. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. Vamos a tomar el primero, está bien, Argentina. Vamos a tomar y lo vamos a poner. Ya está. Vamos a poner Argentina, listo. Bien, luego, dictador, Argentina. Argentina tuvo dos dictadores, ¿sí? Juan Domingo Perón y Jorge Rafael Videla. Domingo Perón estuvo en dos periodos, ¿sale? Estuvo 1943 al 55, después viene otro dictador y regresa en el 73 para estar en el 74 y luego pues es derrocado del poder, sale del poder, le quitan el poder. Entonces, dictadores o jefes, aquí tengo dos y ya los pasé para acá. Ya saqué la información y estoy llenando mi tabla, mi primera columna. La segunda, ¿en qué periodos estuvieron ellos? ¿Qué periodo abarcó este proceso de dictadura? Ya lo tengo aquí. Antecedentes. Yo tengo que buscar los antecedentes para ver por qué se dio la dictadura aquí en Argentina. Habíamos dicho que Estados Unidos los inyectaba en su economía. Ellos crecieron bastante, pero pues su modelo económico no les permitió subsistir mucho tiempo y entonces vienen las dificultades, ¿verdad? Las crisis económicas, huelgas y demás, que eso ocasiona un cambio de poder. Y aquí yo recomiendo que podríamos poner tres características, ¿sale? De cada país que estemos registrando en nuestra tabla. Consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo esto? Bueno, ya analizando la información y buscando en otras fuentes de información que sean que sean unas fuentes serias, ¿verdad? Que no sea un blog, que no sea un comentario nada más, o sea, que sea un documento que sea avalado, que sea una fuente de información seria, fidedigna.
Podremos decir que las consecuencias es que Juan Domingo Perón pues le quitaron el poder con un golpe militar, 18 años después regresa. También comentábamos aquí hace ratito, mirando la tabla, que como consecuencia también las dictaduras trajeron muchas desapariciones, desaparecieron demasiadas personas, y podríamos agregar otras dos consecuencias más. Este es el primer ejercicio de nuestra tabla. Recordemos que nos están pidiendo el comparativo de dos dictaduras. ¿Okay? Entonces aquí nosotros tenemos que rellenar con información de este documento que tenemos aquí para completar nuestra tabla y así poder terminar nuestra instrucción del punto número 2. Ahora vamos con el punto número 3. Escribe en al menos 5 renglones, al menos, o sea, no nos está limitando tampoco. Consideramos, si nos queremos extender, media cuartilla, pero tampoco que sean menos de 5 renglones, ¿sí? Una conclusión sobre las similitudes que encontramos en las dos dictaduras que seleccionamos para el punto número 2. Ok, entonces yo copio mi instrucción para pasarla acá a mi documento. Ya la tengo aquí. Por cierto, vamos a quitar esto que está en azul. Son recomendaciones nada más que se dan. Y vamos a poner aquí la instrucción número 2. Vamos a poner con otro colorcito. Ok, vamos ya casi a punto de terminar, casi a punto. Dice, dice, escribe al menos 5 renglones, conclusión, encontradas entre los dos procesos elegidos en el punto 2. Bien, si yo tengo aquí Argentina y acá tengo otro país que ya llené mi tabla, entonces, ¿en qué se parecen? ¿En qué fueron iguales? Pues para empezar, en que los dos tienen el mismo sistema de gobierno, ¿verdad? En los dos hay dictaduras. Y esa podría ser una de las similitudes. Otra de las similitudes, según el documento que revisamos, pues que en los dos hay exiliados y represión. No hay democracia, también puede ser. No se da la democracia, se dan los exilios. En las dos hay crisis económicas. ¿Qué otra característica podríamos tener? Tendríamos que checar cuáles fueron las consecuencias y las causas que origina este tipo de sistema de gobierno para poder encontrar similitudes. Pero así a grandes rasgos podríamos decir que con el pretexto de proteger a la nación, el sector militar reprimió cualquier forma de oposición civil y generó terrorismo de Estado por medio de campañas de acción psicológica, lo cual ocasionó miedo en la población. Okay. Los principales mecanismos fueron asesinatos, torturas, exilios y más cosas que se dan en los países que estamos identificando. Para poder ustedes justificar sus párrafos, la justificación es alinear estos párrafos y que no nos queden así. Vamos a seleccionarlo y aquí en la parte de párrafos vamos a justificar, ¿okay? Y ya nos queda bien alineadito, que en presentación se ve mucho mejor. Luego nos dice, coloca las fuentes que utilizaste para realizar. Ya está nuestro punto número 4. Es un ejemplo, chicos, es un ejemplo de cómo voy a colocar ya mi punto número 4 y que viene siendo la bibliografía, ¿ok? Y por último me dice que guarde yo mi documento con mis apellidos, nombre, el módulo 10, semana 2, actividad integradora 4. Entonces sería un ejemplo de cómo quedaría tu documento guardado de esta manera. Y así volvemos acá a checar
¿qué es lo que vamos a entregar? Ya miramos que tenemos nuestra plantilla, nuestra cuartilla, perdón, una cuartilla con el antecedente, desarrollo y conclusión de la descolonización de Asia y África. También tenemos una tabla comparativa donde estamos comparando dos dictaduras en América Latina y acabamos de realizar un escrito mayor a 5 renglones, donde en conclusión hacemos las similitudes de los dos países que seleccionamos para trabajar en nuestro punto número 2. Colocamos ya fuentes de información, ya guardamos y entonces estamos listos para subirlo al área de tareas, y pues nuestro documento ya está nuestra tarea lista para entregar, ¿sale? Entonces quedaría de una manera rapidita, ya quedaría mi portada, ¿okay? Viene mi cuartilla, obviamente hay que complementar, ¿verdad? Con información, hay que cambiar algunos puntos, es nada más darles la idea, no es que lo hagan así o que tiene que ser así o que esta es la información que se requiere o la que debe de ir, es para darles una idea, ¿sale? Ya está aquí, tengo mi tabla, ya hay que complementar, tengo también mis renglones, las similitudes de estos dos países que ya seleccioné y pues ya estamos listos, ya quedó. No sé si quedaría por aquí alguna pregunta, mándame tus dudas a través de a través de nuestra mensajería oficial, ¿sí? A través de Prepa en línea C. Y pues sería, de mi parte sería todo. Agradezco el espacio que me dan. Espero que les funcione, espero que les sirva la idea. Es una propuesta, desde luego, cada quien trae su manera de presentar y expresarse, pero pues aquí estamos con la intención de apoyar y que el curso del módulo 10 salga adelante, sea un éxito, cuál es nuestro objetivo. Bye bye, hasta la próxima.